Reciban un cordial saludo. Mi nombre es William y en esta oportunidad vamos a tratar los siguientes temas. Son 5 temas. El primero, la revelación como objeto de estudio de la teología. La tradición es el segundo, la Sagrada Escritura el tercero, el magisterio de la Iglesia el cuarto y el último, el lenguaje teológico. Comencemos pues, y para ello vamos a tener en cuenta que la teología tiene como eje fundamental la revelación y que esta revelación no puede ser objeto de una demostración. Podemos ahora ver de manera sucinta cómo este misterio de la revelación viene experimentando diversas interpretaciones. Comencemos por Lutero, por ejemplo, quien afirma que lo único importante de la revelación es que hemos sido salvados por pura gracia de Dios y por su infinito amor. De allí que el tratar de profundizar en el misterio de Dios es algo imposible. Según esto, basta entonces solo con creer, pero según Lutero no se puede desarrollar el conocimiento de Dios. Los misterios que rodean a la revelación no tienen entonces importancia. En este texto que estamos trabajando, el de Introducción a la Teología, se nos habla de perspectivas desde las cuales este misterio tiende a ser reducido o interpretado de manera limitada. Uno de estos ejemplos es el que se relaciona con Emmanuel Kant, quien desde su crítica de la razón pura y crítica de la razón práctica llega a la conclusión de que Dios es una especie de garante de normas morales y del orden de las cosas y de los sucesos. De allí se sigue entonces que, abro comillas, puedo tener fe en Dios por un lado, pero no puedo tener un conocimiento válido sobre él, ya que para el conocimiento es el conocimiento parte de los sentidos y pasa por la razón, que son fenómenos sensibles. En otro tipo de interpretación reduccionista está el llamado antropológico. Este apunta a concebir el conocimiento de Dios desde el conocimiento que se puede tener del hombre mismo, del ser humano mismo, y busca en la palabra de Dios no el misterio de su revelación, sino las condiciones necesarias para entender a Dios desde el hombre con los instrumentos de la razón humana. Estas posturas, grosso modo, buscan afirmar que conocer a Dios es conocer al hombre mediante un proceso de autocomprensión. Veamos ahora esta íntima relación que existe entre la revelación y el mismo misterio de Dios. Cómo estos temas son importantes y fundamentales en la disciplina teológica. Es importante reconocer y afirmar con toda certeza que Dios no se agota en la racionalidad humana. Esto garantiza que el ser humano reconozca en su limitación que a pesar de que Dios es inabarcable, Él se deja conocer, revelándose tanto en la historia de salvación como en la historia de la Iglesia y de sus fieles. Podemos decir entonces con certeza que el conocimiento de Dios nos supera y que lo que conocemos de Él, aunque es real, es sin embargo un conocimiento parcial e imperfecto. Con este fragmento de un salmo que dice así, a toda la tierra alcanza su pregón, se está reconociendo en la creación el poder, la belleza, el amor, la compasión del Dios creador. En el texto sobre el cual basamos esta exposición, apartado 6.1, hay un subtítulo que dice: el saber sobre Dios ilumina el saber del hombre. Esta frase se sustenta el quehacer teológico, dirigido a todo lo que es posible conocer del hombre y del mundo, pero siempre en referencia a Dios y a sus designios. Considerando siempre el conocimiento de Dios como un conocimiento salvífico, se puede también afirmar que en esa medida la palabra de Dios, el conocimiento de Dios y de su revelación muestran el camino de salvación para el hombre, puesto que hay una identificación entre el mensaje y a quien va dirigido. A este respecto se citan 4 experiencias de Dios: el celo divino, el poder, la ira y la compasión, entendiendo el celo como exclusividad del Dios de Israel, entendiendo también el poder como la omnipotencia de Dios, del Dios creador que nos permite reconocernos como sus criaturas, y entendiendo también por otro lado la ira de Dios como rechazo al pecado, pues Él es el único santo. Por supuesto, la experiencia de la compasión de Dios nos lleva también a ver en Él el Dios que salva, el Dios que libera, el Dios que enseña verdades definitivas para el ser humano. El siguiente tema
a tratar es el de la tradición. Podemos compararla como la raíz del árbol. Muchas veces el Papa Francisco ha hecho énfasis en este sentido, buscando guiar al hombre contemporáneo hacia el reconocimiento de que sin tradición se corre el riesgo de construir sobre tierra movediza. Un poco sustentando esta posición desde la misma ciencia, sería imposible concebir el desarrollo actual de la tecnología desconociendo las investigaciones y adelantos sujetos a procesos históricos. En este mismo sentido, la tradición de la Iglesia y de los padres de la Iglesia, teniendo como eje fundamental la palabra de Dios, la fe y la revelación, buscan construir de manera sólida las enseñanzas que conducen a través de la historia por el único camino de salvación. Siguiendo el estudio del texto Introducción a la Teología, en el capítulo 3 de Tradición, Regla y Fe, encontramos el aporte que hace la exhortación apostólica Dei Verbum del Concilio Vaticano II acerca de la tradición, más concretamente sobre conservarla y transmitirla en el mensaje de salvación. De alguna manera también hace eco de lo que el mismo Jesús dejó como misión cuando afirma que en los libros sagrados está el mensaje que se ha de transmitir y de conservar hasta el fin de los tiempos. Me permito citar una frase que a mi juicio es importante sobre lo que escribieron los apóstoles y lo que está en la totalidad de la Santa Escritura. Abro comillas. Contiene todo lo necesario para una vida santa y una fe creciente del pueblo de Dios. Cierro comillas. También es importante resaltar que la Iglesia está llamada a conservar ese mensaje mediante la enseñanza, la vida propia de la Iglesia y el culto. En este mismo apartado se resalta la importancia de la acción del Espíritu Santo en la Iglesia, pues su presencia garantiza la transmisión y el crecimiento de la comprensión del mensaje salvífico. En lo que tiene que ver con la tradición, su normatividad de interpretación, es importante resaltar lo que se señaló anteriormente. Comillas, la doctrina, la vida y el culto de la Iglesia constituyen el marco en el que se hace vida la tradición. En este sentido, abro comillas, es el testimonio de los apóstoles y de sus comunidades, cierro comillas, la forma constitutiva de la fe y de la tradición. Desde esa tradición de los apóstoles hasta nuestros días, la tradición adquiere verdadero sentido. Por otro lado, se clarifica la función explicativa, entendida como una manera de dar a entender el misterio, haciéndolos más claro, pero sin añadir nada nuevo a este mensaje. Es decir, esta función explicativa hace las veces de desglosar la tradición de tal manera que a través del tiempo y en los diferentes contextos históricos sea mejor entendido el mensaje salvífico.